Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 52. La clase de la sesión 52 tiene una duración aproximada de unas 2 horas y unos 12 minutos y en ella hablamos de los ascensores. Más concretamente vamos a ver el contenido de dicha clase. En esta clase hablaremos, diferenciaremos, definiremos los diferentes mecanismos de elevación y descenso, diciendo sus definiciones, diferenciaciones y características específicas de cada uno de ellos. Veremos los ascensores, los montacargas y los montacoches. Dentro de los ascensores veremos que el Código Técnico de la Edificación establece unas exigencias a los ascensores convencionales y unas exigencias a los ascensores de emergencia. En este caso hablaremos de esas exigencias que el Código Técnico de la Edificación establece tanto a ascensores convencionales como a ascensores de emergencia. Aprovecharemos para diferenciar lo que son ascensores convencionales y ascensores de emergencia y ver sus características en detalle. Vamos a pasar a ver después en esta clase los ascensores en función de su sistema de tracción. Veremos que tenemos los ascensores por adherencia, en los cuales veremos el funcionamiento de los mismos, cómo funcionan. Hablaremos sobre el grupo tractor, viendo cada una de sus partes en detalle. Hablaremos del motor, de la polea tractora, del reductor, explicaremos qué es el reductor y veremos que hay ascensores que pueden llevar reductor y otros que no pueden llevar y otros que no llevan reductor. Veremos las características de cada uno de ellos y también hablaremos sobre el sistema de frenado y el volante de inercia. Cuando ya hablemos de estos dos puntos, aprovecharemos para explicar las maniobras manuales de rescate aplicando nuestra intervención en el freno y en el volante de inercia, y explicaremos esta maniobra en qué consiste paso por paso. Dentro de este tipo de ascensores veremos también una clasificación en función de la velocidad nominal que alcanza la cabina del ascensor. Veremos que hay de una velocidad, de dos velocidades y de velocidad regulada. También hablaremos del cuarto de máquinas de este tipo de ascensor, en el cual veremos que existen ascensores que pueden no llevar este cuarto de máquinas. En ese caso explicaremos todos los complementos que este tipo de ascensores debe de llevar por la ausencia del cuarto de máquinas. Una vez que hayamos visto este tipo de ascensores, pasaríamos a ver el siguiente tipo de ascensores en función de su sistema de tracción, que en este caso serían ascensores por tambor de arrollamiento. Este ascensor está prácticamente en desuso, pero conviene saber lo que es porque suele estar dentro de los temarios que se exige para la oposición a bombero. Explicamos su principio de funcionamiento, cómo funciona, cuál es su forma, su composición. Y luego también vemos, está en desuso, pero lo poco que se usa, dónde se podría usar. Y el siguiente tipo de ascensor serían los ascensores hidráulicos, en el cual veremos su principio de funcionamiento. Hablaremos sobre su cuarto de máquinas, veremos que dentro del cuarto de máquinas existe un grupo hidráulico en el cual veremos su funcionamiento y analizaremos cada una de las partes de las cuales está compuesto este grupo hidráulico. Aprovecharemos en este punto para explicar las maniobras manuales de rescate en caso de ausencia eléctrica, en caso de que el grupo hidráulico no funcione, cómo podíamos actuar para mover la cabina en este tipo de ascensores. Lo explicamos en la clase paso por paso y cada elemento está en una imagen presentada. También, por supuesto, es importante en este tipo de ascensores los cilindros hidráulicos que suben y bajan la cabina, por lo tanto también explicamos este elemento de este tipo de ascensores. También hablamos sobre los tipos de ascensores hidráulicos, viendo los ascensores de impulsión directa y los ascensores de impulsión indirecta. Dentro de los de impulsión directa veremos los laterales y los centrales. El fragmento que vamos a ver a continuación trata sobre, dentro de los ascensores, de la polea tractora. La polea tractora, que es esta polea de aquí, convierte la velocidad del eje de salida del reductor si lo dispone, ¿vale? Ya entendemos lo que es el reductor, que iría interpuesto entre el motor eléctrico y la polea en caso de tenerlo, aunque el motor puede ir acoplado directamente en la polea tractora. Entonces lo que hace es convertir la velocidad del eje de salida del reductor o del motor, si va directamente engranado al mismo, en el desplazamiento lineal de los cables que desplazan la cabina y el contrapeso, ¿vale? Los cables de sustentación que van sobre esta polea
tractora. Características de la polea tractora. Pues básicamente vamos a tener tres características que va a definir o que van a matizar el funcionamiento de la misma o del ascensor en general. El diámetro de la polea es una de esas características que nos va a dar unas características del mismo. Los perfiles de sus gargantas o canales, que son estas por donde discurre los cables de sustentación, y el material en el cual están construidas, ¿vale? Aquí es una pieza clave, ya que va a transmitir el movimiento a los cables y por lo tanto a la cabina y a los contrapesos. El diámetro. ¿El diámetro qué va a determinar? El diámetro de la cabina, ¿vale?, va a determinar la velocidad de desplazamiento de la propia cabina, ¿vale? Esto, como ya hemos dicho, va directamente a la cabina y por supuesto al otro lado van los contrapesos. Y si el diámetro es mayor, va a provocar que una vuelta del giro del eje de salida del motor o del reductor o de lo que corresponda en función de lo que tengamos entre medias, si es más grande el diámetro va a avanzar más, pero por contra va a tener que realizar mayor esfuerzo. Si nosotros tenemos una polea pequeña, con una vuelta que hagamos desplazamos menos que si la polea tractora es grande. Una vuelta del mismo, que la vuelta del eje siempre es la misma, puede mover una polea de diámetro más pequeña o una polea de diámetro más grande, pues una polea de diámetro mayor va a hacer que la cabina avance más rápido al mismo giro de motor que si tuviese una polea más pequeña. ¿Vale? Estos son una serie de condicionantes. Por supuesto que veremos que el reductor va a influir mucho en esta actuación. En fin, mayor diámetro, mayor velocidad y también mayor esfuerzo que tiene que realizar el motor, mayores resistencias que tiene que realizar el motor para realizar ese giro. ¿Vale? Son dos cosas a tener en cuenta cuando hablemos del diámetro de la polea tractora. Otra de las características que hemos hablado son los perfiles de los canales de arrastre, es decir, las hendiduras que van a permitir que los cables de sustentación se mantengan apoyados sobre la polea tractora. Estos cables pueden ser de una forma o de otra, ¿vale?, en función de el mantenimiento, la duración que nosotros queramos hacer los cables y de la adherencia que nosotros queramos que se aplique. Por ejemplo, estas tres formas, no voy a entrar en detalle, pero estas tres formas de perfiles, estos tres canales, son válidos. Por ejemplo, este canal de aquí, por decir de alguna manera, estrangula más el cable de sustentación, por lo tanto tiene una mayor adherencia, pero el cable tiene un mayor desgaste. Este de aquí tiene un poco menos de adherencia, un poco mejor de mantenimiento, y este de aquí pues tiene menos. En fin, cada uno, no voy a entrar en detalle porque tampoco creo que es lo importante en este caso, pero que los perfiles van a determinar, van a ser creados con dos finalidades en las cuales el diseñador va a valorar. La durabilidad del cable, porque contra más rozamiento y más estrangulamiento haya del mismo, más se deteriora el cable, y la adherencia que nosotros necesitamos. Por lo tanto, vamos a tratar de entender ese concepto, y creo que con eso es suficiente. No deberíamos irnos a más, no por lo menos para el estudio en esta oposición. Continuamos con la otra característica y es el material empleado, y al igual que, decir principalmente que suele ser de fundición de hierro gris.